Gracias por continuar con nosotros. Tengo algunos datos realmente alarmantes de lo que está pasando en la India. Durante la última semana, escuche muy bien, ha tenido ese país un promedio de 370,000 nuevos contagios por día y 3,200 muertes también cada 24 horas. Algunas proyecciones, como una que leí ayer del New York Times, apunta que de seguir esa tendencia, para agosto podrían sumar 1 millón de muertos desde que empezó la pandemia. ¿Qué es lo que está provocando este ataque del coronavirus a ese país? Bueno, don Álvaro Avilés, que es médico internista, es infectólogo y también jefe del servicio de infectología del Hospital México, nos va a ayudar a tratar de entender este tema. Don Álvaro, de verdad un placer tenerlo nuevamente por acá en 7 días. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Buenas noches. Don Álvaro, ¿qué es lo que está pasando en la India? ¿Es un factor? ¿Son varias las causas? ¿Qué nos puede contar? Son varios factores, don Rodolfo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, lo describió muy claramente como que si esto fuera una tormenta perfecta. Quisiera empezar comentando que ninguna enfermedad biológica se puede ver aisladamente, hay que entenderla a la luz del contexto histórico, cultural de cada sociedad. Pues bien, estamos hablando de uno de los países más poblados del mundo, con altos niveles de pobreza, que rápidamente se hace acompañar de altos niveles de una educación no formal, lo que alguien injustamente podría calificar como ignorancia, con hábitos y costumbres muy diferentes a los que conocemos nosotros y tradiciones también. Pues bien, en medio de todo esto, una gran cantidad de personas migran desde los suburbios y la periferia hasta el centro, provocando grandes congestiones, hacinamiento, con compromiso del saneamiento ambiental, de los hábitos de higiene, con cercanía, con el respeto a una serie de condiciones que se condimentan con el hecho de que en este año se está celebrando un festival que celebran cada 12 años que se llama el Mahadum Mela, en donde los fieles de su fe, de su religión, van en migración a 3 ríos, destacando el Ganges, y en esos ríos, estas personas se sumergen para expiar y limpiar sus pecados. Y estas migraciones pueden significar entre 3 y 70 millones de personas que se migran a lo largo del país desde por lo menos mitad de enero hasta prácticamente ahora la última semana de abril. En medio de todo esto hay hacinamiento, repito, hay muy mal saneamiento ambiental y dependiendo de las religiones que haya en India, hay ya suficientes documentos que demuestran que alguna de las religiones en particular no sepulta ni incinera sus cadáveres, sino que los ponen a flotar río abajo en los ríos. Y está bien documentado que los cadáveres se descomponen a lo largo del río y hacia abajo lo que llega es agua contaminada, agua que la población utiliza para beber, para bañarse, para sus necesidades básicas para cocinar. Entonces, en medio de toda esta gran presión cultural, encontramos que la estructura sanitaria de India estaba muy por debajo de los requerimientos recomendados para un país de esta magnitud poblacional, con hospitales insuficientes, con trabajadores insuficientes, igualmente recursos finitos que se agotaron rapidísimamente. Se suma que el presidente, después de haber logrado una contención inicial muy satisfactoria, él mismo presidió grandísimas reuniones, mítines políticos, en donde una de sus expresiones fue que él nunca había visto a tantas personas conglomeradas a la misma vez. Entonces, elementos políticos, elementos religiosos, elementos socioculturales se suman al hecho de que en todo ese contexto, la gente, igual que en el resto del mundo, no se ha podido confinar porque necesitan sustentar sus hogares, necesitan satisfacer ciertos elementos básicos. Dejemos de lado los gustos, las fiestas y todo esto, respetando la práctica religiosa y la práctica política, pues en medio de todas estas condiciones, India reunió las condiciones necesarias, repito, que el doctor Adhanom describió como la tormenta perfecta para este fenómeno que nos está matando 2 personas por minuto aproximadamente. 2 personas por minuto. Sí, señor, porque lo decía usted, si un día tiene 1.440 minutos y se nos están muriendo 3.200, más de 2 personas al minuto se nos mueren. Y los registros
es que yo no sé cómo describir esa palabra, son tan dolorosos. Personas yaciendo en el piso, esperando que se muera el que está arriba para pasar yo a ocupar esa cama y morirme yo hoy para traerle la cama al que está mañana. Cosas así tan dramáticas, personas que andan de hospital en hospital implorando un poquito de oxígeno. Hace poco un hospital en India se quedó sin oxígeno y tuvieron 70 muertes. Eso es dantesco, eso es inconcebible para la mayoría de las personas. Y desgraciadamente no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Esa realidad está arrastrando el mundo y sin embargo cerramos los ojos y damos la espalda. Don Álvaro, estaba yo leyendo algo que también me ha alarmado mucho. Y es que alguna gente podría decir que eso pasa en la India y que no va a tener repercusión global. Pero me encontré con algunos datos que me gustaría que usted me los comentara. Entiendo que en la India se produce una cantidad importante de vacunas, especialmente me parece que la de AstraZeneca, y que eso podría, si se dedica esa vacuna a enfrentar la pandemia en la India, como es comprensible que las autoridades lo podrían hacer, lo van a hacer, eso va a reducir la cantidad que se va a exportar a otros lugares y eso va a causar algún tipo de escasez en esos lugares. También que hay una gran migración de la gente de la India a otros países y que podría en alguna medida también esparcir la situación que se vive en la India a otras regiones. Y que también en alguna medida, y tal vez usted nos los puede explicar con mayor detalle, parece que la India, esa gran comunidad es también como un gran laboratorio que provoca muchas mutaciones a su vez. Y eso puede generar nuevas variantes tal vez más peligrosas, don Álvaro. Así es, los 3 puntos que usted menciona son fundamentales y vamos a ir por partes. Primero, vacunación. India posee más del 60% de la producción vacunal total del planeta, no solamente vacunas contra COVID-19, vacunas contra otra gran cantidad de enfermedades son producidas en India y ya han empezado a experimentar 2 crisis significativas. La primera, caída del personal por enfermedad y muerte, y la segunda, desabastecimiento de materias primas. Entonces, en una medida estratégica, el gobierno ha decidido detener las exportaciones o bajarlas a un ritmo mínimo sostenible para vacunar con prioridad a su población, lo cual es humanamente entendible. Pero eso nos sitúa al resto del mundo en una posición de jaque, que el mate está a la vuelta de la esquina. El jaque mate lo tenemos casi garantizado si seguimos durmiéndonos en esos laureles. Fíjese que hay unos elementos anexos a esta realidad. Y es el hecho de que algunos países han comprado más vacunas que las que necesitan. La misma OMS y diferentes instituciones han implorado que se donen, que se regalen o que se vendan subsidiadas y todavía no ha sucedido eso. Entonces tenemos que en este desbalance hay acaparadores, hay falta de producción y hay necesitados desesperadamente. La iniciativa para la vacunación de la OMS, el programa de Gavi y COVAX, ha tenido una insuficiencia tal para satisfacer las demandas y los cálculos estimados que mientras 3 o 4 países han almacenado vacunas sobrantes para el doble de su población, Gavi y COVAX no han podido ni siquiera satisfacer el menos del 40% de la cobertura que ellos habían planeado para esta época para los 82, 87 países que se benefician de esa iniciativa, en donde las vacunas sean o regaladas o subvencionadas a precios ridículos. Para rematar, hay gente que dice, bueno, abran las patentes. Ya acaba de salir hace un par de horas, estaba leyendo la noticia. Hay gente que se opone a abrir las patentes porque entonces dejan de ganar y la posición singular de una persona, que yo espero que sea personal y no institucional de la empresa para la cual trabaja, es que no les sirve abrir las patentes porque ya no van a tener ganancias. Entonces, cuando usted ve que no se producen vacunas, que no las van a exportar, y a eso le suma usted el condimento de que hay prácticas sociales ya no propias de la India, sino de América Latina, en donde hay un irrespeto, cansado, porque cansada ha sido la educación y la insistencia de pedirle a las personas que colaboren, y vemos que eso está fracasando. Si a eso usted le condimenta que ya superamos las 1000 camas de ocupación en el país, que ya el personal
está agotado físicamente, emocionalmente, que nuestros recursos son finitos, que los esfuerzos que se hacen no son suficientes. Don Rodolfo, Dios permita que yo me equivoque, pero estamos a las puertas de un escenario dantesco en nuestro país. Ahora, para seguir con la otra parte de su pregunta, siempre que haya exceso de población, va a haber una mayor probabilidad matemática de que hayan mutaciones. Ya sabemos que el SARS-CoV-2 tiene registradas más de 2.000 mutaciones en todo el mundo. Y de ellas hay algunas que son de importancia, han sido calificadas mutaciones de importancia, hay algunas que están en revisión de interés y algunas que podrían ser potencialmente importantes. Pues bien, la gente ha estado haciendo un poco de escándalo con la mutación de India. La mutación de India se conoce desde hace por lo menos unos 6 meses, pero tiene una peculiaridad. No es una única mutación puntual, son 3. De esas 3, el primer elemento ya se reconoció en la variante californiana y se sabe que tiene una posibilidad de transmitirse 20% más efectivamente. La segunda variante que tiene parece que logra esquivar los mecanismos inmunológicos de defensa y adherirse a los receptores de la enzima convertora de aldosterona tipo 2 más fácilmente. Y parece que no solamente se adhiere más, sino que invade más rápidamente. Y la tercera mutación todavía no se le ha garantizado que sea más violenta, más contagiosa o más efectiva. Lo que sucede es que este es un virus singular porque tiene 2 mutaciones simultáneas cuando las demás mutaciones son individuales. Y eso, en medio de una enfermedad de la que conocemos todavía insuficientemente, nos pone en una situación de impredictibilidad. Claro. Y entonces, si eso es una condición que poblacionalmente podemos tener más mutaciones, Claro. pues no crucemos el mar, veamos a Brasil, Claro. veamos la realidad que la tenemos aquí a unos cuantos kilómetros de Así distancia. es. Don Álvaro, le agradezco muchísimo, de verdad. El tema me parece que me encantaría tenerlo en el programa de radio próximamente. Tal vez podríamos coordinarlo, porque yo creo que se puede hablar muchísimo de este tema. Por lo menos aquí analizamos algunos aspectos como las causas y las consecuencias, pero creo que hay mucho que hablar y me encantaría tenerlo en la radio próximamente. De verdad, muy amable, don Álvaro. Muchas gracias, don Rodolfo. Gracias por la confianza. Si se puede coordinar con la radio, pues cuente conmigo para poder servir a nuestro país como lo hace usted siempre. Muchas gracias a usted. Y les deseo buenas noches. Igualmente, muchas gracias, don Álvaro. Vamos a tratar de tenerlo en la radio. Creo que es un tema que amerita el análisis durante una hora.